Es libre. Estos eventos los organiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Esto fue Agenda Cristiana. Betel Radio presenta el comentario de opinión del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo en la voz de Diego Acuña. Esto es un testimonio verdaderamente de la resiliencia y la fortaleza de la economía del Perú, del empresario peruano y del trabajador peruano. Porque esto no es ningún mérito del sector público, ¿eh? Esto no tiene nada que ver, este resultado no refleja en modo alguno una gestión competente o una iniciativa exitosa de los gobernantes. No, se tiene que leer bien. Esto quiere decir que no obstante el desastre de líderes que hemos tenido, somos capaces nosotros, por nosotros mismos, actuar en relativa libertad, porque acá no es nada fácil hacer empresa, el Estado está presente en todo, lidiar con SUNAT es muy difícil, cumplir con todas las regulaciones que tenemos encima no es nada fácil. No obstante todo eso, somos capaces de batir récords después del desastre de gobiernos que hemos tenido, de todo lo en contra que hemos tenido, que proviene de ese Estado torpe, anacrónico, deficitario, enorme, elefantiósico, burocrático, innecesariamente regulador de todo, ¿no? Y en un país donde la corrupción es abundante, ¿no? Donde básicamente todos los sectores tienen que pasar por algún grado de corrupción para poder operar, porque el que quiere hacer las cosas bien acá es muy difícil, el que quiere hacer las cosas limpiamente acá es casi imposible. Vamos a hablar las cosas claras, aquí la corrupción está a todos los niveles, a todos, ¿eh? Ni siquiera hablemos de las esferas altas, ni de los millones que vemos que se levantan algunos, no, desde el inspector de más bajo nivel en cualquier organismo está presente la corrupción. No obstante todo eso, 73.000 millones de dólares serán nuestras exportaciones en este 2024. Dígame eso si no es un testimonio de la brillantez del empresariado peruano, de la brillantez del pequeño y microempresario, del trabajador, del carpintero, del que cosecha las uvas, los espárragos, los arándanos, las paltas, los limones, todo lo que exportamos. O sea, todo lo podemos nosotros. Lo único que necesitamos es un liderazgo medianamente competente. Eso es todo. Después los peruanos podemos lograr todo, cosas importantísimas. Tendría todo nuestro país para ser el líder de nuestra región. Este fue el comentario de ILAT. Si deseas saber más, visita www.ilatmedia.p en todas sus plataformas y en todas las redes sociales. Son las 9 de la mañana. Recuerda la hora. Conoce las noticias con mayor presencia en las plataformas digitales. Con información relevante, veraz y objetiva. Esto es Tendencias con Pancho de Pierola. Muy buenos días, son ya las 9 de la mañana. Yo soy Pancho de Pierola. Esto es Tendencias en Radio Betel 100.1 FM y también en el 660 AM en Lima. Además, como ustedes saben, Radio Betel tiene más de 320 repetidoras a nivel nacional porque la señal de Radio Betel tiene que llegar a todos los peruanos. Además, nos pueden seguir en vivo e indirecto a través de las plataformas de Facebook y también en YouTube. Y les dejo también el número de WhatsApp porque seguramente surgirán dudas, surgirán comentarios, opiniones, críticas acerca de lo que vayamos a conversar en este programa el día de hoy. El WhatsApp es el 947-246-545 o también pueden llamarnos al 01-613-1701. Ahora sí vamos con las tendencias del día. Salvador del Solar. ¿Se acuerdan de Salvador del Solar? Quien fue ministro de Cultura y luego que fue premier del señor Martín Vizcarra. El señor del Solar asegura que no se arrepiente de la disolución del Congreso. Dijo, volvería a plantear la cuestión de confianza e increpa a periodista Diana Seminario tras acusación de golpe de Estado. Usted miente, dice el señor Salvador del Solar. Vamos a escuchar justamente el momento en el que Salvador del Solar, ex premier, habla. Volvería a presentarse ante el Congreso de Martín, por orden de Martín Vizcarra, ahora casi a punto de ser sentenciado por corrupción. Buenos días. Yo no hice nada por orden del expresidente Martín Vizcarra. Entonces, ¿por qué fue? ¿Fue por su voluntad? Fue por una decisión del Poder Ejecutivo. ¿Que presidía Martín Vizcarra? Y volviera a estar, si hoy estuviéramos
29 de septiembre de 2019, en la situación en la que estábamos, por supuesto que volvería a plantear la cuestión de confianza exactamente en los términos que la planteé. Pero quien manda es el Tribunal Constitucional. Usted en su columna señala... Una columna de opinión, por cierto. Me permite, sí, es de opinión. Pero usted dice que el tribunal no se pronunció sobre el fondo. Falso, eso no es opinable. No es que usted pueda opinar que es verdad, no. Es falso, se pronunció sobre... Usted dice que no se pronuncia sobre el fondo y miente, Diana, usted miente. Usted dice que declaró infundada, vuelve a mentir. Yo no miento, puedo interpretar... Bien, escuchábamos o veíamos esa acalorada conversación entre Diana Seminario y Salvador del Solar. Dice que volvería a cerrar el Congreso. Esa disolución parlamentaria es un problema que hasta el día de hoy seguimos cargando, porque la disolución del Congreso o esa guerra constante que hay ahora entre el Ejecutivo y el Parlamento partió justamente de esta muy cuestionada cuestión de confianza que propuso Salvador del Solar. Y trata de limpiar a Martín Vizcarra, lo cual me sorprende. ¿Qué necesidad hay de seguir lamiéndole las botas a Martín Vizcarra si ya no es el presidente del Perú? Está desesperado el señor Salvador del Solar, quien ha dicho en algún momento que no tiene intención de meterse a la política, pero igual es la esperanza de este grupo de malvivir, los caviares, ¿no? El señor volvería a disolver el Congreso. ¿Qué opinan ustedes, radio escuchas o personas que nos siguen a través de las plataformas en redes sociales? ¿Debería cerrarse ese Congreso? ¿Debería cerrarse este Congreso? ¿Deberíamos hablar de disolución parlamentaria con la holgura con la que se habla, gracias justamente a lo hecho de manera inconstitucional por el señor Salvador del Solar? Bien, por otra parte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda la inhabilitación de Francisco Sagasti, otro caviar, por 10 años de la función pública, tras acusaciones de presunto abuso de autoridad y nombramiento ilegal. El señor Francisco Sagasti, expresidente, quien asumió la presidencia después de que Merino fuera presidente por algunos días, es nuevamente también el señor voceado, ha tratado de resurgir después de este periodo político, parlamentario, presidencial en el que él ha estado alejado. ¿Tendrá intenciones de postular a la presidencia? ¿Tiene sentido que se busque inhabilitar a una persona ya entrada en edad como el señor Sagasti? El tiempo lo dirá. Por otra parte, y esto acá ya es un poco curioso en realidad, locura del Black Week en Totus. Como ustedes saben, por supuesto, cuando se acercan las fiestas, las marcas, las empresas sacan sus promociones. Y en este caso, la cadena de supermercados Totus anunció hasta 50% de descuento en electrodomésticos y otros productos. Hasta ahora suena que estoy haciendo publicherre, pero no es el caso, porque acá viene la noticia. Y lo que sucedió fue que se originó, en vez de un escenario de paz y de armonía, como debería corresponder, porque estamos cerca de las fiestas, por el contrario, la desesperación por poder acceder a esos productos, los más valiosos, los de mayor gama, al 50% de descuento, ocasionaron un escenario caótico, con larga fila, discusiones en los pasillos y peleas por los artículos más demandados. Qué pena que la gente ni siquiera en Navidad se dé una tregua para poder dejar de odiarse y buscar razones para las cuales pelearse. Bien, el día de hoy tendremos 3 invitados distintos. Estará con nosotros, quien ya está con nosotros en la mesa, Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Luego conversaremos también con Juan de Dios Olaechea. Juan de Dios Olaechea, él es empresario y presidente de Ferrocarril Central Andino. Es prudente conversar con él porque ha habido también toda una discusión acerca de si los trenes que nos han donado son donaciones o no. El alcalde López Aliaga trajo unos trenes, o ya se comprometió a traer unos trenes con la empresa californiana Caltrain, unos trenes que tienen un valor de $1.000 millones. Él lo ha conseguido por $24 millones. Para aquellos que no son tan buenos en aritmética, 1.000 millones es significativamente más que $24 millones. A pesar de eso, están criticando lo que no ha sido una donación, sino ha sido una compra. El señor Juan de Dios nos hablará al respecto. Y por otra parte, finalmente tendremos a Paola Martínez, abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia, a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos. No sé si habrán visto ustedes una publicación en las redes sociales de algunos portales de izquierda radical que hablan acerca de derecho al placer de las mujeres y han colocado un clítoris en pleno Parque Kennedy. ¿Hasta qué punto debemos hablar de libertad y luego comenzar a hablar de libertinaje? ¿Hasta qué punto debemos convertir público algo tan privado como el derecho
a la sexualidad o el mero derecho al placer que deviene de una unión entre dos personas. Es bastante curioso el límite en el que se encuentran lo decente y lo indecente. Ahora sí que estamos con nuestro primer invitado, Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Julio, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pancho. Un placer compartir este espacio con ustedes. Bien, el tema acá en cuestión, y seguramente será el tema todavía en lo que reste de este muy débil gobierno, es el tema de la inseguridad. Porque es lo primero que los peruanos necesitan resolver. Si no tienes la seguridad o la inseguridad resuelta, todo lo demás queda en un muy lejano segundo plano. La integridad de los peruanos y la preocupación por la vida de nuestros familiares es la prioridad número uno de los peruanos. Pero parece que el gobierno, de manera reactiva, no está solucionando los problemas, o tal vez nos equivocamos, porque a veces también nos dejamos llevar por los comentarios de los medios de comunicación, nos dejamos llevar por odiadores de este gobierno que, como decía, más que sobran que faltan, y no conocemos verdaderamente si es que ha habido alcances, si es que ha habido hitos. ¿Cuál es la lectura que tienes tú, Julio? Sí, es acertada tu apreciación. En efecto, seguridad y desarrollo son dos caras de la misma moneda. Si no hay condiciones mínimas de seguridad, es difícil promover el desarrollo, y el desarrollo solo se consolida en espacios seguros. Yo con mucha pena puedo decir, con mucha convicción además, que los indicadores de seguridad en los últimos años, ya no hablo de este gobierno, en la tendencia de tal vez estos últimos 10 o 15 años se han venido empeorando, y en muchos sentidos nosotros empezamos a parecernos cada vez más a circunstancias peruanas, empiezan a parecerse a circunstancias críticas de ciudades de México, claro, Colombia. Es decir, no solamente va mal en términos de indicadores, sino que no solo es que hay más crimen, sino que hay crimen más violento, que es peor aún. En México hay ciudades muy peligrosas, sobre todo aquellas que están cercanas a la frontera con Estados Unidos, porque digamos, parecen, más que ciudades, parecen feudos, donde los reyes o gobernadores son los mismos narcotraficantes. Esta categoría se conoce como la gobernanza criminal. Zonas donde el crimen impone no solo sus normas a través de violencia, sino que concretamente impone candidatos, impone política, y el político se ve sometido al designio criminal. Y esto, por cierto, no es solo un tema en América Latina. Uno lo puede encontrar en circunstancias como Albania u otros lugares donde, lamentablemente, esto es bastante más grave de lo que pasa en el Perú. Escuchaba ayer, no recuerdo a qué político, tal vez mi productora, si se acuerda, me lo dirá al oído, que hablaba de una situación ya tan crítica. Él sugería o preguntaba si es que esto era irreversible, ¿no? Porque él conversaba o relataba que había conversado con una persona en la calle, un bodeguero. Y el bodeguero le decía, prefiero pagar mi cupo a confiar en la policía. Lo cual es terrible, porque dice mucho acerca de la relación que hay entre el ciudadano y la policía, una relación muy distanciada, lamentablemente. Yo creo que ha sido distanciada de manera no orgánica, sino un poco mandatoria, justamente porque se busca criminalizar a la policía en varias partes del mundo. Es una estrategia para crear el caos. Pero también definitivamente la policía ha tenido sus traspiés que han invitado a que se convierta más álgida esta relación entre ciudadano y policía, ¿no? Pancho, ahí me parece que debemos tener todos los ciudadanos un tema importante y central. Sin policía, con el nombre que usted quiera llamarle, Guardia Nacional, Gendarmería, Guardia Civil, Carabinero, pero concretamente sin policía no hay Estado de Derecho. Es imposible. En cualquier estructura o formación del Estado de Derecho, y hablo de los teóricos fundacionales en el contrato social, Hobbes, Rousseau o Locke, hay un rol policial. O sea, la policía es algo que no puede prescindirse en el Estado de Derecho, y por tanto, mientras más apoyemos por tener una mejor policía, esto va a contribuir a las condiciones de seguridad y, como había mencionado antes, a las condiciones básicas para el desarrollo de un país. Creo que todos estamos de acuerdo en que, más allá del tinte político, cuando Sendero empieza a retroceder y empieza a perder espacio político, militar y demás en el país, el Perú puede tener un cambio de desarrollo y saltar. Eso mismo pasa con el crimen organizado y demás, pero hay que mirar también el crimen en su verdadera dimensión. Hay que entender también que, lamentablemente, después de la Guerra Fría, en los últimos años, el flujo de armas, el flujo de violencia y crimen organizado en el mundo han aumentado. Si usted o cualquiera de nuestros televidentes ponen crimen organizado, Suecia, vean que hablo de un país desarrollado que para muchas personas del Perú
para muchas personas de izquierda ha sido el modelo. Ponga usted crimen organizado y Suecia y va a ver cómo en los últimos 2 años, pero especialmente en el último año, existe un problema de sicariato, venta de drogas y una crisis de seguridad. Nadie se salva. Ni siquiera Suecia, que es, claro, como tú bien decías, parte de los países nórdicos, que son 5 países muy desarrollados. Que el modelo, el sueño. El modelo, ¿no? Incluso hay personas que desconociendo los tildan de socialistas, a pesar de que los 5 se encuentran entre los 20 países más liberales económicamente del mundo. Lo que tienen ellos es un programa de asistencialismo bastante grande y tienen, bueno, una educación altísima, lo que hace que la gente no busque sacarle la vuelta al sistema, sino verdaderamente aprovechar las oportunidades para convertirlas en más oportunidades. Pero, yendo al punto, mencionaste algo muy interesante, ¿no? Que es, todos coincidimos en que efectivamente sin policía no hay Estado de Derecho, porque tenemos desde la izquierda más radical hasta los libertarios más radicales, los minarquistas, validan que efectivamente seguridad y justicia deben ser parte de lo que promueve el Estado. Entonces, ¿qué es lo que busca esta gente, en tu opinión, estimado Julio, cuando criminalizan tanto a la policía? No están pensando en un mediano plazo, lo hacen, es una razón apabullada por la emoción. ¿Cómo interpretas tú cuando las personas quieren salir a pelearse con los policías y criminalizan a la policía y tratan de desbaratar la imagen de la policía? Sí, ese es un punto importante y además quiero precisar aquí que cuando yo planteo categorías como la seguridad y desarrollo como elementos centrales, estoy citando, ahora lo voy a decir con claridad, el segundo informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del año 94. O sea, quiero decir, por decirlo de alguna manera, si alguien desde una perspectiva de izquierda moderada, progresista o caviar para en términos peruanos, pretende pensar que yo estoy planteando un argumento ideológico de la derecha. No, esto lo encuentra en el informe de desarrollo humano, en el capítulo 4, donde habla de seguridad humana. Justamente, donde seguridad y desarrollo son 2 caras de la misma moneda. Partiendo de esa premisa en la que todos estamos de acuerdo, existe, yo creo que en un sector de la sociedad y demás, y también en cierta tendencia ideológica, un ánimo de criticar a la policía como si fuera un enemigo, cuando la policía y nuestra policía se constituye de nuestra sociedad misma. Es decir, vicios, virtudes y demás tienen una relación directa. Trato de decir, el producto, Paul Ricoeur, el filósofo francés, dice que el producto cultural de una sociedad habla de la sociedad misma. Si nosotros criticamos, digamos, a nuestra sociedad por X razones y vemos los productos sociales que ello genera, voy a plantearlo en términos más sencillos. Que en la segunda vuelta del año 2021 pasen a la segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori, algo dice de cómo somos los peruanos. Exacto. Algo está diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos vicios y virtudes de cualquier institución, algo dice. El Congreso algo dice de nosotros, como porque nosotros los elegimos. Qué curioso lo que mencionas, muy interesante, ¿no? Porque es un análisis tal vez desde un punto de vista sociológico acerca del aspecto político, porque lo que sucede es tal cual lo has mencionado, ¿no? Hay elecciones o sucede algo en el país y de pronto todos somos ajenos a la realidad, todos estamos en una posición de superioridad moral y criticamos desde una posición exógena, como si no fuera el producto de nuestra propia sociedad. Los congresistas no se eligieron solos, fueron elegidos democráticamente en unas elecciones. El presidente también, la presidenta Dina Boluarte también. La policía, como tú bien dices, es un producto de la sociedad, no es que son seres exógenos que se proclamaron acá, sino que nacieron en el Perú, crecieron acá, tienen familiares, algunos serán policías, otros serán profesores, abogados, médicos, etcétera, y se les trata como si fueran criaturas de otro mundo. Y acá hay 2 cosas que yo quiero destacar y no tenemos que perder en perspectiva. Si no fuera por esa Policía Nacional del Perú, Abimael no habría sido capturado. Si no fuera por esos valerosos y demás efectivos policiales que se jugaron la vida por combatir a este mal que era el terrorismo en el Perú, probablemente no estaríamos nosotros en este espacio conversando. Tal cual, efectivamente. Pero además, yo creo que para precisar un poco más lo que planteabas en tu pregunta, el elemento ideológico o el elemento ya ni siquiera ideológico, sino cierta tendencia existe a partir de lo siguiente. Si un policía hace algo mal, sale inmediatamente y rebotan, pero una serie de hechos valerosos que desarrolla la policía son ignorados. Exactamente, ¿no? Porque hay una serie, yo doy fe, yo trabajo de cerca con una serie de colegas y efectivos policiales que se juegan el pellejo por el bienestar ciudadano. Eso no tiene primera plana. Lo negativo sí tiene primera plana. Exactamente, ¿no? Es terrible y eso sucede también en los colegios, en las universidades, cuando se enseña la guerra contra el terrorismo, o como quieren llamarlo aquellos que dominan la hegemonía académica, el conflicto armado interno, ¿no?
el capítulo de la policía y los militares es muy reducido. No se reconoce el valor con el ahínco, con la fuerza, con la potencia con la que se debería, precisamente para sentir ese orgullo, porque la policía es un estandarte, debería ser símbolo de orgullo nacional y por el contrario, lamentablemente está muy desbaratada. Ahora, mencionaste algo interesante hace unos instantes cuando hablaba de Suecia, porque eso nos permite llegar a la parte de diagnóstico, nos permite hallar una similitud de lo que sucede en diferentes partes del mundo para que incluso Suecia no escape de esta alta criminalidad. Me atrevo yo a pensar que ha sido la excesiva migración libre, sin ningún tipo de frontera o sin ningún tipo de debido proceso para filtrar a las personas que van de un país a otro. En nuestro caso tuvimos una masiva migración que comenzó con PPK, Vizcarra, Sagasti, y mucha gente teme decir las cosas, ¿no? Teme decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez no debieron entrar tantos venezolanos, porque tiene miedo que los llamen xenofóbicos, ¿no? En el caso de Suecia y varias partes de Europa han tenido algo semejante con una masiva migración desde África, sin ningún tipo de filtro. ¿Tú crees que la migración ha tenido que ver parte en esta ola de criminalidad a nivel mundial? Sí, yo creo que voy a citar hechos y luego voy a tratar de dar mi opinión al respecto. En 1920, la primera escuela de Chicago, no la económica, sino aquella que desarrolló una serie de teorías en Estados Unidos, 1920 son los años de Al Capone en Chicago, además, era la Escuela Criminológica de Chicago. Y dentro del conjunto de factores que la Escuela Criminológica de Chicago, con aplicación del método científico, con prueba empírica, encontraba, era la migración italoamericana en ese momento y demás. Y por favor, no porque los italianos tengan algo malo, no por el contrario, Italia nos ha dado producción cultural riquísima, el idioma mismo deriva del latín y tantas otras cosas, y yo tengo mucho aprecio por la comunidad italiana en el Perú, pero digamos, la migración, sea quien migre, siempre genera cierto desbalance social y oportunidades justamente en ese descontrol. En 1920, ya la Escuela de Chicago, la Escuela Criminológica de Chicago encontraba esto como factor. En los años, los diferentes estudios empíricos pueden encontrar este tipo. En Suecia, en efecto, el factor de migración tiene a ciudadanos suecos, pero que han migrado a partir de los conflictos de Medio Oriente, post-primavera árabe, guerra de Siria y demás, y esto ha generado un problema. Lo mismo en el Perú. Yo recuerdo que había algunos periodistas, líderes de opinión, cuando se dio una masiva migración, digamos, las 3 olas migratorias venezolanas, que subestimaban esto y decían pues que no, que es xenofóbico y no sé cuánto. Vuelvo a decir, yo no tengo nada de eso. Yo he trabajado 8 años en Naciones Unidas. No tengo un ápice de xenofóbico y no condenaría yo al pueblo venezolano, pero los actores extranjeros que vienen y son parte de una organización criminal, sí, a eso sí, efectivamente, hay que poner restricción. No por extranjeros, por ser parte de una organización criminal, que eso es diferente. O por valerse o usar estructuras que, aprovechándose de sus compatriotas que migran en vulnerabilidad, son captados para redes de trata de personas, explotación sexual, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Además, que viendo desde un punto de vista objetivo, todos los crímenes que han sido cometidos por los ciudadanos venezolanos que han venido a delinquir pudieron haber sido evitados si hubiéramos tenido unas políticas migratorias más draconianas, no tan laxas como se permitieron en los gobiernos de PPK. Permíteme precisar, Pancho, con mucho respeto. Yo creería que no draconiana, más dentro del estándar. Permítame explicar. O sea, porque no hay que ser... Uno viaja a Barcelona o viaja a Sevilla o aterriza, y cuando aterrizas tú pones a dónde vas a estar, y con eso no están faltando el respeto ni nada. Y si decido quedarme, voy al ayuntamiento y yo lo registro, y eso no es... Pero aquí, cuando alguien lo planteó, les pareció un abuso contra los derechos humanos de la comunidad. O sea, ¿qué de malo tiene que uno vaya y diga, yo voy a estar aquí, vengo por esta... O sea, y eso no es draconiano, es simplemente el estándar que uno pasa. Cualquiera que ha viajado a los Estados Unidos sabe que tiene que cumplir. Cualquiera que ha pasado o ha ido a un país nórdico, que es el modelo de muchas personas, por ejemplo, de izquierda, sabe que tiene que cumplir estas normas, y nadie calificaría estas normas como draconianas. Por mucho menos en el Perú podemos dar, y yo lo digo con mucho respeto hacia ti, pero uno lo piensa como draconiano. No es draconiano. Claro, no sé si mejor... Sí, por supuesto, es el estándar. Estamos acostumbrados, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado a que sea más laxo y planteo lo normal como si fuera draconiano, pero efectivamente... Claro, o sea, y lo dije aprender esa precisión del contexto del estándar distinto que se da, ¿no? Exacto, ¿no? Aparte,
Si hacemos una extrapolación, una analogía más sencilla, imaginémonos que uno recibe a visitas en su casa. Lo mínimo que puede hacer es decirle a sus visitas, oye, por si acaso en mi casa nada de jugar fútbol en la sala. Por supuesto. ¿No? No agarren la comida del refrigerador sin permiso. No se metan a la cama de mis papás, ¿no? Unas reglas básicas que puede tener cualquier persona. Y ni una visita va a sentirse ofendida y va a decir, no, eso vulnera mis derechos humanos porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Claro. No, pues cuando una persona ingresa a un país debe respetar las reglas que ese país ha establecido con sus ciudadanos y creo que a veces nos confundimos en ese sentido, ¿no? Se espera que las personas que vienen de afuera, en otros países también, como en el caso de Suecia o otros países de Europa, tienen derecho a hacer lo que le da la gana por su posición de víctima, pero en realidad ya vemos cómo es que ha perjudicado severamente no solamente al Perú, sino a Europa, Estados Unidos también, con esta migración masiva. Ahora, ¿qué se hace? Tal vez es una pregunta que será respondida en otra oportunidad porque tengo entendido que estás un poco con el tiempo. Bueno, como todos los peruanos, tenemos que trabajar Así y correr, es, pero yo estoy a su disposición cuando usted lo requiera. Una conversación muy agradable con Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Pancho, a tus órdenes. Estamos conectados ya vía telefónica con Juan de Dios Olaechea, él es empresario y presidente de Ferrocarril Central Andino. Recordemos el contexto. Los trenes fueron donados desde Estados Unidos por gestión de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y inmediatamente surgieron algunas críticas, porque hay gente que le gusta criticar, pero por deporte. Estamos conectados con Juan de Dios Olaechea. Juan de Dios, buenos días. Buenos días, Pancho, y gracias por esta invitación. Encantado de conversar contigo. Pongamos un poco en contexto y tratemos de explicar en sencillo a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque ha habido mucha información, mucha desinformación sobre todo, ha habido muchas críticas hacia tu persona incluso, pero ¿cuál es la situación de los trenes Lima y Rafael López Aliaga? Porque tendremos trenes que vienen, pero las personas están molestas porque no son trenes de última generación como los de Corea. Querían trenes nuevecitos, están criticando los trenes que vienen. ¿Cuáles son los trenes que están viniendo? Ya. Los trenes que vienen son los trenes que hasta hace una semana estaban funcionando en Silicon Valley, en San Francisco. O sea, el valle de los trillonarios, no los millonarios, sino trillonarios. Claro, para aquellas personas que nos escuchan, Silicon Valley es donde residen las grandes empresas de tecnología a nivel mundial, como efectivamente dice Juan de Dios, billonarios, no, trillonarios, ¿no? Billonario no es un calato al costado de la gente que vive ahí. Así es. Y esta es una historia larga, no la de la donación, sino la de Caltrain, porque se consideró en Estados Unidos que este cambio de tecnología de trenes diésel eléctrico a eléctrico era un gasto innecesario, pero de hace 20 años. Y entre que las cosas van y las cosas retroceden, se dio el cambio. Cambio, vuelvo a repetir, muy criticado. Y ese cambio va a dejar en media vida a este parque así fabuloso de locomotoras y de vagones. Que tenían que encontrar una nueva casa. Y tengo que decir que el alcalde, con un gran sentido de la oportunidad, pudo, después de unas gestiones muy largas de 1 año y medio, pudo lograr encauzar esa donación hacia el Perú y evitar que se fueran a otro lado. Ahora, yo voy a adelantar una pregunta retórica para que los oyentes nos entiendan mejor. Sí. Es decirles, la pregunta sería, ¿hay alguna otra disposición de material rodante con estas características y de ese tamaño en los próximos 4 años, 5 o 10 años? La respuesta es no. Este es un caso único. Quiero volverlo a repetir, quiero darle énfasis a mi respuesta y que no quepa la menor duda. No hay. Este es 1 en 1.000.000. Hablemos del valor, ¿no? Porque las personas creo que no están entendiendo las dimensiones, el abismo diferencial del valor de los trenes y el precio de adquisición final que ha costado la donación. ¿Cuánto cuestan esos trenes si es que lo hubiéramos adquirido a través de una compraventa?
más de $1.000 millones y los constructores tardarían 5 años en entregarnos una flota similar. 5 años y $1.000 millones sería lo que nos hubiera costado. Más de con 1.000 millones. Inflación, hoy día el contrato sería de entre 800 y 1.000 millones, pero indexado a la inflación que hoy día existe en el mundo. Claro. Con lo cual sabe Dios en cuánto acabaría. Yo calculo, por eso digo más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones. Y finalmente lo que nos ha costado es cerca de $24 millones. 24 millones y capaz sea menos. ¿Y de dónde sale esa cifra? Aún no están cerrados. ¿De dónde sale la cifra para que las personas puedan entender, ¿no? Porque justamente ahí yace el problema, que mucha gente de mal vivir, vamos a llamarlo así, de mal vivir, porque es verdaderamente insolente que se logre un hito y que las personas traten de buscarle 3 pies al gato y comiencen a criticar una gestión tan noble como lo que se ha logrado con esta donación, ¿no? Pero ¿de dónde sale la cifra de $24 millones? 6 millones de dólares. Perdón, voy a hacerlo en orden. 5 millones de dólares son los gastos que va a incurrir la compañía estatal de California, Caltrain, para disponer, para que los vagones y locomotoras estén disponibles. Menos de $1 millón para pagar un crédito leasing que todavía estaba sobre los vagones. Y luego el flete, que será contratado con la mejor empresa que ofrezca las mejores condiciones necesario para traer ese material rodante al Callao, desde San Francisco al Callao. Y lo más probable es que, yo me imagino con otra buena gestión del alcalde de Lima, nos puede dar una sorpresa a nivel de fletes, porque es un estimado de lo que costarían los fletes. O sea, tenemos por un lado $24 millones aproximadamente y por el otro lado tenemos más de $1.000 millones. O sea, nos hemos ahorrado $1.000 millones con esta gestión. Y 5 años. Y 5 años. En cuanto a los años, ¿cuál es el calendario, digamos, de los siguientes pasos que deben ocurrir para que podamos recibir no solamente los trenes, los vagones, las locomotoras, sino verlo en funcionamiento? Esto es una gestión de más de un año, que se ha decantado en el último mes. Entonces, un poco que nos agarra a todos por sorpresa, porque hasta el día que no se firmó delante del secretario de Estado norteamericano en la estación de Monserrate, nada era seguro. Ahora bien, todos tenemos que ponernos al paso y tratar de sacar este proyecto lo antes posible. Este proyecto tiene 3 partes. La primera parte son las autorizaciones y la contratación estatal, que es muy importante, porque para que estos trenes funcionen en su plena capacidad es necesario enrejar la vía férrea, construir la segunda vía y capaz lo más caro es el sistema de despacho y control de trenes. Ese sistema es extremadamente caro y es lo que permite que los trenes circulen con 100% de seguridad. Pero para aquellos que no somos tan diestros en materia ferroviaria, lo que acabas de mencionar, lo que era caro, el despacho de trenes, ¿qué cosa es puntualmente? ¿Es un sistema eléctrico, computarizado? Es un sistema computarizado que en todo momento sigue todos los movimientos de todos los trenes en la vía, los cambios automáticos, sabe exactamente qué está haciendo quién, porque nadie puede funcionar sin las autorizaciones respectivas, y si hubiera el menor problema, inmediatamente toma las medidas correctivas necesarias para evitar que cualquier tren pueda colisionar con otro tren. O sea, para que el sistema funcione bien, es imprescindible este sistema que es computarizado. Una parte es hardware y una parte es software. Una parte es la señalización en la vía, la señalización dentro de las cabinas de los trenes, la automatización de la señalización dentro de las cabinas de los trenes, y otra parte que es complicadísima, es simplemente la comunicación, la información, y la computadora debe saber exactamente qué hacer en cada momento. Y con eso nos aseguramos que los trenes van a correr con toda seguridad en la vía férrea. ¿Cuándo ves tú aproximadamente que se pueda inaugurar esta ruta? Esta ruta también tiene 2 momentos. 3 momentos.
Ni bien llegue, vamos a hacer una marcha blanca en la cual estás invitado. Perfecto, muchas y en gracias. la cual todos los periodistas van a estar invitados para que puedan patear las ruedas de acero de las locomotoras, puedan mirar estas, entre comillas, chatarras, como las han llamado algunos, y puedan sentarse y disfrutar de un agradable viaje con todo el confort, en aire acondicionado, muy bien sentados, con una excelente amortiguación, a la velocidad que quieran, que quieran ir en estos vagones, porque estos vagones pueden ir a 160 kilómetros por hora, y simplemente descubran las bondades. Ese es el primer momento. El segundo momento es, tan pronto tengamos las autorizaciones necesarias, comenzar a mover 15.000 personas al día, con trenes en un sentido a la hora de punta, Chosica-Lima, y los trenes en el otro sentido, en las tardes, en las horas de punta, de Lima-Chosica. Y el tercer momento ya es cuando todo esté instalado, que tomaría 18 meses desde la última autorización y la última aprobación del Estado, 18 meses contados a partir de esa fecha, estaría listo para circular a doble vía y a la máxima velocidad que puede ir un transporte masivo urbano. Y estos 3 momentos que mencionas, aproximadamente, ¿cuándo van a ocurrir en el calendario? Estamos hablando de 2025, 2026, para saber más o menos cuándo nos emocionamos. Mira, si con el la Estado llegada. se pone las pilas, si el Estado se pone las pilas y trabaja en consumo y no están discutiendo competencias entre el Ministerio de Transporte, OCITRAN, Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, Municipalidad de Lima, ATU, y trabajan sábados y domingos, yo creo que pueden sacarlo en 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Después son 18, 3 meses. Sería un récord en el Perú, pero sería, ¿sabes qué? Un ejemplo de que cuando el Estado se pone las pilas, hace las cosas sin sábados ni domingos porque sabe que está al servicio del ciudadano. Pero tiene que darle resultados al ciudadano y no discutir sus competencias. Eso debería tardar 3 meses. Y luego 18 meses, lo cual nos lleva... ¿Cuánto puede tardarse en llegar los trenes? Porque también el flete es algo complejo y como tú mencionabas, todavía no se ha contratado a la empresa de excelencia que será la encargada de traer todos los ferrocarriles. Así es. Eso para diciembre ya deberían haber acabado con la licitación para contratar la empresa que va a traer los trenes, pero dado la magnitud del volumen que estamos hablando, se va a requerir por lo menos 4 buques. Y yo me imagino, con la experiencia, con los casos que he visto antes de 3 meses no vamos a encontrar buques disponibles. O sea que hay un tiempo incompresible para encontrar los buques. Entonces yo me imagino que si todo sale bien, deberíamos estar acá en el mes de abril, que debería llegar el primer buque trayendo la primera parte del material en el mes de abril. Juan de Dios, una consulta también final. Seguramente muchas personas que nos están oyendo se preguntarán y dirán qué hermoso suena todo, qué bonito suena todo, pero muchas veces también ya nos han engañado en el pasado otras gestiones municipales porque traen un corredor, traen una línea amarilla, línea azul, línea morada, y inicialmente todo es muy cómodo, pero en la práctica hay largas colas, hay incomodidad, las personas tienen que ir paradas. En este caso, ¿hay garantías de que va a haber una mejor logística para permitir que las personas puedan viajar justamente con este tramo largo de Chosica a Lima de una manera cómoda? Mira, todo depende del volumen de gente. Es el fracaso del transporte masivo en el Perú. Es decir, todos estos proyectos debieron haberse hecho hace 30 años. La línea 1, por ejemplo, es un éxito porque nadie se imaginó que iba a mover esa cantidad de gente, pero al mismo tiempo es un fracaso porque mis conciudadanos no tienen otra cosa. Ahora, entendamos una cosa, yo he vivido 20 años en Francia, ¿ya? Y la estación de la ópera, del metro, a las 5 de la tarde, éramos peor que sardinas. Éramos 8 a 12 personas en el metro cuadrado. Tú no podías mover tus manos porque era mala crianza con la otra persona con quien estabas aplastado. Ese es un tema del transporte masivo a la hora de punta en cualquier lugar del mundo. Sí. Y yo creo que sería un éxito en este ferrocarril si un pedazo del vagón quedamos todos atrapados como sardinas, porque eso quiere decir que hemos enfrentado una demanda que era masiva
insatisfecha y que era necesaria. Sí. Entonces, yo he vivido aplastado en Nueva York, en París y en Londres en las horas de punta. Y era el que quiere viajar en hora de punta siempre va a estar aplastado. ¿Eh? Sí, pues. Y nunca me he quejado, ni nadie se ha quejado por estar aplastado en la hora de punta. Sí. Pero eso es el éxito. ¿Eh? De acuerdo contigo. Juan de Dios Orechea estuvo con nosotros. Él es empresario y presidente del Ferrocarril Central Andino, con quien hemos conversado acerca de los trenes donados. Esperemos que los trenes lleguen más pronto que tarde para probarlos. Ya me quedo con la invitación, Juan de Dios. Ya tomé nota de la invitación para ir a corroborar efectivamente la excelencia de esos trenes. Y transmitir desde los vagones. Exactamente. Andando. Perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias, Juan de Dios, por la conversación. Gracias, Pancho. Muy bien, estuvimos conversando con el empresario y presidente de Ferrocarril Central Andino, Juan de Dios Orechea, acerca de los trenes que han donado o que el alcalde López Aliaga, con esta gestión, ha logrado recibir por parte de la empresa californiana Caltrain. Esperemos que estos trenes lleguen pronto para poder solucionar este gran problema que es el tránsito o tráfico de esta ciudad, porque el tramo Chosica-Lima es un tramo bastante largo. Hacerlo en transporte privado toma ya 2 horas y media, 2 horas. En hora punta en transporte público son casi 3 horas. Entonces son 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Estamos hablando de 6 horas al día que los peruanos tienen que perder muchas veces solamente en transporte. Si se puede aligerar ese tiempo, reducirlo a la mitad siquiera, estamos hablando de 3 horas ganadas por persona, por peruano al día. Así que en buena hora que se hayan conseguido estos trenes, y creo que es una lección para muchos peruanos que no debemos simplemente criticar aquello que nos dan, ¿no? Este es el perfecto ejemplo de a caballo regalado no se le mira el diente. Claro, en un escenario ideal habría sido increíble poder conseguir los trenes de último modelo que hay en Seúl o en Tokio, pero esos trenes cuestan $5.000 millones y el Perú, Lima, no tienen la capacidad para estar gastando esa cantidad de dinero cuando podemos conseguir trenes que todavía tienen varias décadas de duración, 40 años de duración, están en perfecto estado y, como decía Juan de Dios Orechea, hasta hace una semana atrás servían para transportar a todos los multimillonarios que viven en una ciudad como Silicon Valley, en San Francisco, California. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Paola Martínez. Ella es abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia. Vamos a hablar acerca de derechos sexuales y reproductivos. Feminismo radical toma calles de Miraflores porque, como mencionábamos al inicio del programa, ha sido tendencia, ha sido viral, ha sido tema de conversación, una publicación donde se muestra una exhibición de un clítoris en el Parque Kennedy. ¿Hasta qué punto debemos hablar con libertad acerca del sexo y hasta qué punto es algo privado? Porque hay una delgada línea que divide lo moral con lo inmoral. De esto vamos a conversar con Paola Martínez. Una pausa y regresamos. Ya volvemos con su programa Tendencias con Pancho de Pierola. En Usquil, tierra de artesanía. Sintonízanos en los 98.1 FM. ¿Buscas el impulso matutino perfecto? Café y Noticias, lo tiene todo. Únete a nosotros cada mañana para las noticias más recientes y la música más motivadora. Haz de cada mañana un momento especial con nosotros. Te esperamos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Un programa de análisis jurídico y político.
buenos días nuevamente. Son ya las 9:42 de la mañana. Esto es Tendencias con Pancho de Piérola. Quien les habla acá en Radio Betel 100.1 FM y también 660 AM. Hemos conversado en el primer bloque, primero con Julio Corcuera, ex viceministro del Interior. Una muy amena conversación que partió por la inseguridad ciudadana, pero luego también hemos ido explorando otras razones que pueden resaltar o que pueden describir la situación de inseguridad que se vive en el mundo. Recordemos, el Perú no solamente es el único escenario donde la criminalidad, la alta criminalidad, el crimen organizado ha proliferado en los últimos años, sino que también en otros países, incluso países muy desarrollados, como es el caso de Suecia, uno de los 5 países nórdicos, no se escapa de esta alta criminalidad. Luego conversamos con Juan de Dios Olachea, el empresario y presidente de Ferrocarril Central Andino, acerca de los trenes que han sido donados por la empresa Caltrain en California a la Municipalidad de Lima. Y a pesar de que han sido una donación y que han costado al Perú 1.000 millones menos de lo que hubieran costado si que hubieran sido comprados, ha habido gente de mal vivir que ha salido a criticar la gestión del alcalde López Aliaga. ¿Por qué? Porque para muchas personas fastidiar es un deporte. Ahora estamos con Paola Martínez, ella es abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia, y con ella vamos a hablar acerca de derechos sexuales y reproductivos. Feminismo radical toma calles de Miraflores. Paola, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Pancho, gracias por la invitación. El tema, que seguramente va a desarrollarse y expandirse de manera orgánica, parte por la imagen que estamos viendo aquellos que nos acompañan de manera visual, aquellos que no. Es una imagen justamente en el Parque Kennedy, en el corazón de Miraflores, acá en Lima, donde se ha expuesto un clítoris gigante, como una muestra de respeto y de derecho al placer, es lo que reza la publicación en redes sociales. Paola, ¿qué te parece a ti este tipo de exposiciones en un lugar tan público y tan familiar como es el Parque Kennedy? Realmente terrible, y justamente el día de ayer Renafán, a través de la vicepresidenta que tiene en la actualidad, la doctora Carmen Briceño, se ha enviado un documento a la Municipalidad de Miraflores denunciando este acto contra el orden público, solicitando las acciones de fiscalización correspondiente, porque como bien señalabas, el Parque Kennedy es un parque familiar, es un parque de niños, de ancianos, de adultos, y cabe hacer la pregunta si es que esta organización feminista ha tenido el permiso para realizar esto o si no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, realizar las investigaciones correspondientes, y la municipalidad tendría que remitir esto a Migraciones para que tomen las acciones, porque no podemos permitir que ningún extranjero, en este caso es una feminista francesa y chilenas, no podemos permitir que vengan pues acá a irrumpir el orden público, la paz, la tranquilidad, la moral de todos los peruanos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Lo que dice además la publicación, este colectivo o colectiva, ya creo que hasta incluso tergiversan el género de las palabras en favor de su ridícula agenda social, pero dicen: la colectiva Las Clítoris Sexólogas Chilenas se encuentran en Lima y exhiben un clítoris gigante en el óvalo de Miraflores. La pregunta, claro, es: ¿tuvieron el permiso? ¿El hecho de que sientan que sus fines son moralmente superiores acaso justifican el hecho de que irrumpan la paz de los transeúntes miraflorinos y limeños que pasean por la ciudad para observar este espectáculo? ¿No? ¿Quiénes se han creído que son? Es la pregunta. Claro, estamos ahorita viviendo un tema de supuesta xenofobia, donde no se puede mencionar la nacionalidad de los criminales o aquellos que atentan contra el orden público, pero en este caso se tiene que decir con sus letras. Esta organización feminista de francesas con chilenas han venido con este propósito, a generar tendencia para seguro convocar a sus reuniones que van a tener, que por cierto, también hacemos un llamado al Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer, si es que realmente defienden a las mujeres, porque llama poderosamente la atención que el público objetivo sean niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Claro, vamos a ver, a ese punto llegamos porque ahí está la parte incluso más inmoral y más preocupante. Acá se habla del derecho al placer, así es como se ha plasmado esta publicación, así es como se ha plasmado la exhibición en el corazón de Miraflores. Y lo que señalan estas feministas radicales, dicen, ¿no? Todas las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores tienen derecho a conocer su anatomía íntima para relacionarse de manera informada, sana y placentera con su propia sexualidad. ¿Niñas? ¿Niñas? ¿Perdón? Es que acá se trata de cordura. El problema está en que, a mi parecer, y quiero saber tu opinión, Paola, es
llegan a un punto de autovictimización tan grande que creen que se pueden salir con la suya. Y cualquier persona que se oponga a estas perversiones donde se quiera imponer y se quiera presuntamente enseñar, adoctrinar a los niños acerca del placer, termina siendo llamado un misógino porque nadie se puede meter con las feministas. Así es, y esto es parte del plan que tienen estas organizaciones, ¿no? Porque, digamos, la primera forma de atracción al feminismo es el tema de la violencia, de la lucha contra la violencia contra la mujer. Pasas ese primer filtro, vas al siguiente filtro, el tema de la exploración, la educación sexual integral. Prácticamente lo que hacen en las mujeres es desnaturalizarlas, quitarles el valor que tienen y llevarlas a prácticas lésbicas. Exacto. O de masturbación, que es lo que he estado yo revisando de esta señora feminista francesa. Es terrible el contenido que ella tiene. Y sabemos que en Francia pues es la cuna, el libertinaje total. Y nos preguntamos realmente si nosotros por tener una posición en contra de este contenido debemos ser llamados, como tú acabas de decir, misógenos o yo machista, claro, ¿no? Envuelta en este mundo, cuando lo que estamos más bien luchando es a favor de la integridad, de la indemnidad sexual de las niñas, de las adolescentes, que, ojo, dependen todavía de sus padres. O sea, nos estamos olvidando acá totalmente del principio de los niños sobre cualquier cosa, ¿no? Y llama poderosamente la atención que el Ministerio de la Mujer, en vez de estar haciendo informes técnicos a favor de la unión civil, se centre más bien en todas estas ideologías, capacitaciones y más, en vez de convocar al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, y decir, oye, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pero no les interesa porque no les importa la prevención. Sí. Además, el mero hecho de que se hable derecho al placer y que sea una exposición que busque generar esta contestación, esta indignación, lo que está haciendo es sembrar el desacato familiar. Porque si le dices a una niña, oye, por si acaso, si tus padres te dicen que no debes hacer esto de acá, es porque tus padres te odian o te están aplastando. Ven a este lado, te abrazamos acá en este colectivo de feministas. El colectivo feminista, la corriente feminista, ¿cómo se debe analizar desde un punto de vista de mujer, ¿no? Porque a mi parecer lo que ha logrado el feminismo es convencer a las mujeres de que aquellas personas que están en su contra son sus enemigos. Sí, y justo comentar a modo de testimonio que antes yo era feminista. Eso me habían soplado, dije, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Participé en la marcha de Ni Una Menos y otras organizaciones más. ¿Tenías el cabello verde también una época? No, tampoco tanto, tampoco tanto. Y llegué, me fui al otro lado y vinieron a atacarme. Me dijeron, ¿qué te pasó, Paola? Y me sacaron todas mis fotos en las redes sociales, comenzaron a atacarme. Pero en realidad pasa por un tema bien delicado, porque cuando una mujer no ve que el hombre está cumpliendo su rol como tal, ella es una víctima del feminismo. Es una víctima. Cuando el padre no está presente, cuando el padre de familia muestra una imagen distorsionada de lo que es hombría, de lo que es valor, de lo que es respeto, tenemos una potencialidad de crear en casa una feminista. Sí. Y eso es real. Y más aún si en la calle vemos hombres que están adictos a la pornografía, entre otras cosas más. Entonces, esas imágenes distorsionadas de lo que significa ser cabeza de un hogar, de lo que significa ser hombre, jala, ¿no? Llama poderosamente la atención a la mujer y dice, wow, vamos a luchar por la justicia social a favor de la mujer. Ese es el discurso, por eso decía que ese es el primer filtro que tienen. Bueno, en tu casa tu padre no te pasa alimentos, le ha dejado sola a tu mamá. Y entonces estamos creando mujeres dentro de un hogar, o si se puede llamar hogar, lamentablemente a veces cuando la mujer sola saca adelante su hogar, es una madre desorientadora porque está asumiendo un rol que no le corresponde inclusive, el de ser jefe del hogar. De acuerdo, ¿no? Además, hay una correlación muy directa, y esto acá se puede analizar y se puede evidenciar en estudios, cómo es que la falta o la ausencia de un padre termina generando o puede generar justamente esta distorsión en los niños, que luego tendrán problemas de afecto, de desafecto, de seguridad. Por eso la presencia de padre y madre juegan un rol y es justamente la unión de las personas, la unión de esta pareja sagrada o el matrimonio, que permiten la buena relación de los hijos entre sí, con los padres, y prepararse justamente para el porvenir, ¿no? Porque la casa, la familia es
es la primera casa de estudio, es la primera casa de aprendizaje, es la primera fuente de valores y de tradiciones y de prácticas. Así es la casa, y por eso de allí la importancia de defender la familia, esta institución natural importante, y de reforzar el valor que tienen ambas figuras, padre y madre. Exacto. ¿No? Y enseñarles, papito, mamita, tú que nos estás mirando, ¿no? Enseñarle que el feminismo realmente es perjudicial para la vida de tu hija principalmente, y también de tu hijo, porque estamos viendo ahora hombres feminizados, que quieren ser mujeres, y lo que tenemos que decirles a ellos fácilmente es que el feminismo no otorgó ningún derecho a la mujer jamás en la vida. Es algo que ellos quieren decir. Sabemos que fue el sufragismo, que fueron hombres y mujeres, señores, no fue solamente las mujeres. El feminismo atrapa esta consecución, digamos, de derechos, pero no es así. Y lamentablemente estamos viendo que se está arraigando bastante, aún en la iglesia. Aún en la iglesia, y tenemos que denunciarlo y tenemos que corregirlo, porque si no se corrige, se continúa en esa línea, y no queremos realmente tener mujeres feministas, porque no es el diseño, no es sano, no es en lo absolutamente sano, y es un trabajo que se tiene que hacer desde casa. Definitivamente, ¿no? A mi parecer el feminismo lo que genera es esta dicotomía entre todos los hombres son malos, todas las mujeres son buenas, solamente se puede confiar en las mujeres, no puedes confiar en los hombres, y es una misandria para aquellos que no conocen, es lo opuesto a misoginia. Se crea una misandria que es permitida por la sociedad, porque está muy normalizado decir todos los hombres son violadores, no me toques violador, macho, hombre, pervertido, agresor, todas las mujeres son buenas, ¿no? Estamos normalizando ese discurso, y yo no puedo decir nada porque si digo algo, yo soy un misógino por no aceptar lo que dicen las feministas. Pero por eso, efectivamente, como dice Paola Martínez, la próxima semana es una semana importante. La próxima semana, el próximo sábado, es un día importante porque vamos a salir a marchar justamente para defender los valores de la familia, que son los pilares de la sociedad. Sí, así es, amigos. Convocamos a todos nuestros amigos al sábado 7 de diciembre a las 3 de la tarde. Si quieres, ven antes. Si quieres acampar, acampa. Porque realmente es una convocatoria a nivel nacional, y lo que estamos haciendo es decir, pararnos firmes y decir no a la unión civil que busca distorsionar a la familia, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el recorrido desde la Plaza San Martín hasta el frontis del Congreso de la República, en la Plaza Bolívar, en la Avenida Bancay, y todos están invitados, ¿no? Pueden utilizar tus redes sociales llamando, convocando, porque tenemos que levantar nuestra voz. La institución de la familia está siendo atacada, quiere ser redefinida, y estamos nosotros aquí para defenderla, ¿no? Así es, y acá en Radio BT lo vamos a estar con programación especial toda la semana también cubriendo la previa justamente a la marcha, ¿no? Así que nuevamente reafirmo lo que dice Paola Martínez, invitamos a todos los peruanos que están en Lima o que pueden acercarse justamente a acompañarnos desde la Plaza San Martín el próximo sábado 7 de diciembre. El próximo sábado 7 de diciembre. ¿A qué hora es, Paola? 3 de la tarde, 3 de la tarde, desde las pero 3 habrá de la tarde. Preconcentración desde la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde habrá preconcentración, y acá ya estamos preconcentrados una semana previa para poder prepararnos para este evento de suma importancia, ¿no? Tenemos que mostrar que efectivamente el Perú es un país conservador, familiocentrista, que respeta la heterosexualidad que describe la unión entre un hombre y una mujer, o un matrimonio, ¿no? Porque ya hemos visto además que las personas que han promovido esta ley buscan luego el matrimonio y luego la adopción. Pero de esto conversaremos en otra oportunidad, porque ya tengo que dejarlo. Si viene Fabricio Cajadillo, que ya me está tocando la puerta, desde Arequipa. Desde Arequipa estará con nosotros Fabricio Cajadillo desde Artec con su programa Hora Punta. Muchas gracias a Paola Martínez, abogada de la Red Nacional de Abogados por la Familia, por acompañarnos en esta oportunidad, Paola. Siempre un placer. Gracias. Yo los dejo y nos vemos el lunes a la misma hora, 9 de la mañana. Chao y que tengan un buen fin de semana. Esto fue Tendencias. Nos volvemos a encontrar